A pesar de que existe el falso argumento de que México no tendría los medios ni un plan de defensa para enfrentar una invasión extranjera en su territorio, pero lo cierto es que la secretaria de la Defensa Nacional ya ha previsto una intervención estadounidense, o provocada por Estados Unidos. Ya que el recientemente publicado Plan Militar de Defensa en Conjunto, en su escenario 1 donde aplica una posible intervención extranjera o intervención al territorio mexicano, ha determinado que en caso de encontrarse en inferioridad frente al enemigo las Fuerzas Armadas de México, adoptarán una estrategia de guerra de guerrillas. Descartando de inmediato cualquier escenario o estimación que suponga que México enfrentaría en campo abierto a un enemigo tan poderoso como lo son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que ciertamente ninguna nación de Latinoamérica o toda Latinoamérica junta podrían enfrentar abiertamente. Por lo que solo nos queda preguntarnos y bajo mi opinión cómo sería una improbable pero no imposible intervención estadounidense en territorio mexicano. Algo muy parecido como la reciente guerra entre Rusia y Ucrania y cómo es que las Fuerzas Armadas mexicanas planean derrotar al invasor. Una invasión a México sería un secreto imposible de guardar, donde los mexicanos necesitaríamos meses o quizás semanas para planificar nuestras defensas, pero en dicho escenario tan cerca del enemigo tan solo las Fuerzas Armadas mexicanas tendrían unas cuantas horas o incluso días para prepararse ante el ataque. El primer paso para el enemigo sería destruir las comunicaciones mexicanas donde eso significaría eliminar todos los satélites mexicanos para telecomunicaciones y defensa, algo que solamente Estados Unidos y otro reducido número de naciones podrían hacer ya que Estados Unidos cuenta con armamento antisatélite. El siguiente paso para las Fuerzas Armadas invasoras será la neutralización de las principales bases aéreas, aeropuertos y bases militares del país. Y ciertamente la Fuerza Aérea Mexicana carece de las capacidades de guerra antiaérea y combate aire-aire para evitarlo. Por lo que a pesar de estar compuesta por 352 aeronaves y más de 29.000 efectivos, la Fuerza Aérea Mexicana apenas cuenta con 9 cazas F-5 Tigre II de los cuales solamente se encuentran operativos entre 5 a 6 unidades, los cuales caerían combatiendo en la defensa de la capital de la nación. Y muy probablemente en las primeras horas del conflicto se perderán todas las aeronaves de ala fija y combate de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero mientras las 18 bases de la Fuerza Aérea Mexicana son destruidas pasando desde Hermosillo, Santa Lucía y finalmente Ixtepec, es muy posible que no todas las aeronaves sean destruidas, ya que si se siguen los planes correctamente podrían escapar hasta poco más de 200 helicópteros donde su mayoría tienen la capacidad de portar armamento como ametralladoras minigun y contenedores de cohetes. También podrían escapar hasta 120 aviones de entrenamiento y ataque ligero de los modelos Pilatus PC-7 y los aviones Texan, que podrían operar en bases aéreas improvisadas en espera del enemigo. Una vez destruidos los satélites mexicanos y que haya sido neutralizada la Fuerza Aérea Mexicana, la Marina Mexicana con 189 buques y un total de 55.000 efectivos aproximadamente, serían la única línea defensiva que quedaría para defender los litorales mexicanos. Por lo que durante los primeros combates la primer fragata mexicana de la clase Pola y algunas unidades de las fragatas Bravo y Allende, que podrían ser reactivadas, junto a los buques lanzamisiles Huracán y Tormenta y las unidades de buques mexicanos como la clase Oaxaca, Durango y Sierra finalmente serán hundidos en la batalla. Hasta este punto de la guerra las rápidas derrotas por aire y el mar habrán sido las previstas por los altos mandos mexicanos. Pero la guerra terrestre será el fuerte de México. Ya que debemos de entender que aunque en el pasado Estados Unidos ya ha invadido México, actualmente México sería la nación más grande que Estados Unidos trataría de invadir en su historia moderna, ya que México es 6 veces más grande que Vietnam, 4.5 veces más grande que Irak y 3 veces más grande que Afganistán, países donde Estados Unidos ya ha fracasado antes. Asimismo México es un país mega diverso que cuenta con desiertos en el norte, selvas y humedales al sur y es atravesado por una serie de cadenas montañosas o sierras, lugares donde les es muy difícil o casi imposible de operar a blindados y tanques pesados, como los que se encuentran en servicio con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Incluso la capital mexicana es un valle entre cadenas montañosas y las grandes urbes también serían una grande pesadilla para cualquier ejército que trate de tomarlas.
Y por ello que la Estrategia de Defensa Nacional contempla que los 165.000 efectivos del ejército mexicano junto a sus 82.000 reservistas, los 110.000 efectivos de la Guardia Nacional de México y los efectivos restantes de la Marina y Fuerza Aérea también se sumaría un total de 331.000 policías y se esperaría que los carteles mexicanos participen en dicha contienda, ya que no les conviene la invasión porque perderían sus fuentes de ingresos y sus familias estarían amenazadas. Según algunos informes, los carteles de la droga en México están compuestos hasta de 450.000 efectivos. Sin contar los civiles que se sumarían a la defensa de México, donde todos estos combatientes actuarían en una estrategia de guerra de guerrillas. Y es aquí donde Estados Unidos se encontraría con un titánico problema, pues México cuenta con más de 1.200.000 combatientes para su defensa. Pero no hay que olvidar al Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Sedena, antes conocidos como GAFES, y que hoy en día cuentan con más de 5.500 efectivos, especializados en operaciones de infiltración, sabotaje, insurgencia y contrainsurgencia, así como protección o eliminación de altos funcionarios o mando militares. Mientras que la Marina Armada de México cuenta con el Cuerpo de Fuerzas Especiales denominados como FES y la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con la Brigada de Fusileros Paracaidistas, con más de 5.000 efectivos con entrenamiento de fuerzas especiales. Y para la defensa del territorio nacional, estas fuerzas tendrán a su disposición un nutrido parque de 950 vehículos de combate de infantería, junto a poco más de 800 vehículos blindados antiminas y de combate urbano y un total de 6.000 vehículos de alta movilidad UMB. Por lo que podrían tener una alta ventaja en operaciones de guerra de guerrillas. Pero por tierra las Fuerzas Armadas Mexicanas también dispondrán de un total de 300 piezas de artillería remolcada de calibre 105 milímetros. 16 blindados Búfalo de fabricación nacional como artillería autopropulsada de 75 milímetros. Junto a un total de 1.187 cañones sin retroceso de calibre 106 milímetros, las Fuerzas Armadas Mexicanas también contarán con más de 2.500 morteros de todo tipo, cuyos calibres se basan desde los 60 milímetros hasta el calibre 120 milímetros. Pero aún más útil para la guerra de guerrillas, el ejército mexicano cuenta con 8 puestos de misiles antitanque Milán, los cuales se encuentran abastecidos por 900 misiles de este tipo. Y desde luego el ejército mexicano también dispone de un número indeterminado del poderoso misil antitanque de fabricación rusa, RPG-29, que ha logrado perforar en combate la coraza de tanques M1 Abrams. También el ejército mexicano cuenta con una gran variedad de lanzacohetes antitanque o antiblindados que incluye el M72 LO, el lanzacohetes B300, el famoso y bien conocido RPG-7, el lanzacohetes blindice de fabricación belga. El RGW-60 con 4.114 unidades en servicio, mientras que la infantería de marina cuenta con los lanzacohetes desechables, RPG-75. La infantería de marina también dispondría de un total de 8 unidades de artillería de cohetes Firos 6 como artillería autopropulsada. Mientras que otros sistemas antiaéreos portátiles como los misiles antiaéreos 9K-30 y 8 Igla de la Infantería de Marina de México resultarían ideales para derribar helicópteros y aviones de ataque o cualquier otra aeronave enemiga que vuele a baja altura. Y es evidente que aunque Estados Unidos tenga toda la superioridad tecnológica y de equipo bélico, Estados Unidos necesitaría emplear un gran porcentaje de sus fuerzas armadas para tratar de ocupar todo el territorio mexicano. Y se trataría de una campaña militar extremadamente costosa en términos materiales, económicos y sobre todo humanos. Una campaña militar donde la OTAN no lo seguiría y le valdría condenas internacionales, mientras que también cabe la probabilidad de que el resto de Latinoamérica, temiendo a ser el próximo objetivo de Estados Unidos, muy probablemente ayudaría a México con municiones y armamento. Mientras los más grandes rivales de Estados Unidos, Rusia y China entre otros países condenarían tal intervención y ofrecería su apoyo a México. También Estados Unidos quedaría devastado por las protestas y posibles insurrecciones de los más de 30 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos. Y que representan un 9% de su población total. La ventaja para los invasores es que Estados Unidos produce todo tipo de armamento y apoyándose en su superioridad aérea, podrá llevar todos estos equipos militares a cualquier lugar que sea necesario. Al perder el control de su espacio aéreo a las Fuerzas Armadas Mexicanas se les hará muy difícil evitar que sus instalaciones y vehículos sean destruidos por la Fuerza Aérea enemiga, lo que facilitaría que la infantería enemiga gane cada vez más terreno con sus carros de combate y vehículos blindados con semejante apoyo y logística.
La infantería estadounidense podrá vencer al ejército, guerrillas, cárteles y población civil. Pero esta operación duraría meses y obligaría a cada bando a reclutar cada vez más combatientes entre su población. En conclusión, aunque Estados Unidos puede invadir México, es muy improbable que lo haga, ya que el costo en vidas y económico será tan grande que perdería el primer lugar como la nación más poderosa del mundo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el vídeo y regálanos un like. También puedes dejarnos tu opinión respecto a cómo se defenderá